Salmo 125, dice la palabra de Dios: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. ¿Quién de aquí confía en el Señor? Amén. ¿Quién de aquí confía en Jehová? Amén. ¿Quién de aquí cree que Jehová es como el monte que no se mueve a pesar de la adversidad? Amén. ¿Sí lo dicen convencidos o nada más de compromiso? Eso. Muy bien, así es. Debemos de poner, como dice la palabra aquí, nuestra confianza en Jehová. Y eso es algo que generalmente nos enseñan desde un principio, y muchos de nosotros quizás pues nos acercamos a Dios, a Jehová, de esta manera, con una necesidad, con algún asunto que no veíamos cómo resolverlo, y ya con nuestras últimas fuerzas, con nuestra última esperanza, quizá nos acercamos a la iglesia, empezamos a conocer de Dios, esperando que Él pudiera hacer el milagro. Y yo creo que el hecho de que muchos de nosotros estemos aquí es resultado de que Dios fue fiel y cumplió esa promesa y estuvo con nosotros, y a partir de ahí sabemos que podemos confiar en Él. Amén. Pero ¿qué es la confianza? La Biblia maneja algunos versículos que habla acerca sobre esto, de la confianza. En el diccionario podemos encontrar que la confianza es la esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. La confianza es la seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida. Entonces, con esta definición, les vuelvo a preguntar: ¿quién de ustedes confía en el Señor? ¿Quién de ustedes tiene esta esperanza firme de que algo va a suceder? Amén. Eso es en lo que nosotros debemos de creer. Y justo veía que en el diccionario, que como saben pues no tiene nada que ver con la iglesia o con nuestras creencias, decía que la confianza era la esperanza firme de que algo sucediera. Y esto creo que se parece mucho a lo que nos han enseñado precisamente de lo que es la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces podemos entender que la confianza tiene mucho que ver, o está muy relacionada con la fe que nosotros podemos tener. ¿En qué debemos de confiar nosotros? Pues evidentemente en el Señor. Vamos a 1 de Timoteo 6, 17, 19. 1 de Timoteo 6, 17, 19, y nos dice la palabra así: a los que tienen riquezas de esta vida, mándenles que no sean orgullosos ni pongan su esperanza en sus riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con abundancia y para nuestro provecho. Según lo que nos dice la Biblia, ¿en qué debemos poner nuestra confianza? ¿En qué? Dios. Y nos invita aquí a los que tienen riquezas en esta vida que no sean orgullosos ni pongan su esperanza en esas riquezas. ¿Quién de aquí tiene riquezas en esta vida? Pasando la mano por entonces eso va
Entonces eso va para todos nosotros. Tenemos riquezas, obviamente, como decía la pastora, espirituales, pero también podemos decir que tenemos riquezas en esta vida. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. Quizá algunos puedan decir que tienen poquito, algunos pueden decir que tienen más o menos, alguien puede decir que está bien, alguien puede decir que tiene mucho, pero cada uno de nosotros tenemos riquezas que nos ha dado el Señor. Entonces, esta palabra es para todos nosotros. Que a pesar de que Dios nos haya dado riquezas, lo que podamos tener, otra vez, mucho, poquito, casi nada o en exceso, no debemos de poner en ningún momento en nuestra esperanza en eso, sino que debemos de poner nuestra esperanza en Dios, en Jehová. Y lo podemos ver en múltiples ocasiones en la historia de nuestro país, en lo que quizá nosotros hemos vivido. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando en la crisis esa del 94, 95, que la conocen como el error de diciembre, que el dólar estaba a cierto precio, creo que estaba como a 3 pesos, y de ahí se fue al triple, ¿no? Creo que primero a 6, a 9, a 15, y siguió, sube y sube y sube. ¿Cuántas personas ahí no escuchamos en las noticias que pues se fueron completamente a la quiebra, perdieron todos sus negocios, quizá porque importaban, porque tenían deudas en dólares, se triplicaron esas deudas? Mucha gente terminó incluso suicidándose por la tragedia que había sucedido con sus recursos físicos. Pero esa gente seguramente tenía su esperanza en esas riquezas. Y no estoy diciendo con esto que debemos de alejarnos de las riquezas o que debemos de rechazar el dinero, o que a los cristianos no nos pueda pasar algo así, que de repente pues estemos bien y por alguna situación entremos en alguna crisis y nos falten los recursos. El punto es que no debemos de poner nuestra esperanza ahí. El apóstol Pablo, ¿qué decía? Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, pero ¿y quién confiaba en él? Él, en Cristo, que lo fortalecía. Entonces, teniendo mucho o teniendo poco, nuestra confianza debe estar en Cristo, que es Él el que nos fortalece. Ahora que acabamos de pasar la pandemia de COVID, también ¿cuántos negocios no cerraron? ¿Cuántas personas no fueron despedidas también? ¿A cuántas no le redujeron igual su sueldo? Quizá planes que tenían muchas personas igual se perdieron. Muchas personas que estaban incluso estudiando tuvieron que también hacer sus graduaciones y todo en línea. Por ejemplo, los que se dedicaban a los espectáculos, los músicos, actores, todo eso, pues, sufrieron mucho tiempo por la pandemia porque no podía reunirse gente para que fueran a sus espectáculos. Sin embargo, su confianza, nuestra confianza no debe estar ahí. Si abren o no pueden abrir los teatros, si abren o no pueden abrir los negocios, nuestra confianza debe estar en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes recuerdan también, y ya es la última tragedia de la que vamos a hablar hoy, cuántos de ustedes recuerdan también el sismo del 17 que nos tocó ya estando aquí? Creo que fue un jueves o miércoles, que era cuando nos reuníamos entre semana aquí, que también fue un caos la ciudad. Igual, obviamente, pues mucha preocupación, angustia por todos los edificios que se derrumbaron. A quienes tocó en edificios altos, pues sí se sintió, la verdad, muy fuerte ver caer pedazos de edificios, sentir quizá que ya no la libraban. Y curioso ese día, porque justamente entre semana pues venía muy poquita gente al servicio, pero ese día que pasó el sismo se llenó, hasta tuvimos que sacar más sillas de las que esperábamos, porque toda la gente venía acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque que estaban buscando la protección, o tener la confianza en Dios y que no fuera a pasar algo. Justo la Biblia dice que donde se estremece la tierra, ahí está Jehová. Entonces nosotros cuando tiembla no nos debemos de preocupar, porque sabemos que es que ahí está Dios. Nosotros no podemos entonces confiar ni en una persona, ni en una circunstancia, ni en nuestros recursos, ni si está X presidente o X gobernante, porque él es el que nos va
a sacar de la crisis. Nosotros debemos de poner nuestra confianza en Dios, porque Él es el único, o es la única forma en que vamos a ver resuelta nuestras necesidades. Y vamos ahora a Mateo 14:28, y vamos a ver un ejemplo de una persona, que es un ejemplo muy conocido, de una persona que tenía su confianza en Dios, pero en un instante la perdió, y vamos a ver en qué termina esta historia. Mateo 14:28, dice la palabra de Dios: entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. ¿Sí? Recordamos este pasaje que es muy conocido, incluso hasta que no lee la Biblia o conoce de la Biblia, sabe que hay un pasaje donde Jesús caminó sobre el agua. Es aquí donde este pasaje que estamos leyendo. El Señor le contestó: ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Vemos aquí como Pedro tuvo en un inicio la voluntad o la confianza de poder escuchar la voz de Dios y obedecer la palabra de Jesús, del Maestro. Y simplemente con que Jesús le dijo: ven, Pedro obedeció, bajó de la barca y empezó a caminar. Y quizá eso nos recuerde otra vez al momento en que nosotros nos convertimos o nos acercamos a Dios. Ese momento en el que a cualquier actividad que nos dijeran de la iglesia, a cualquier hora, ahí estábamos nosotros puntuales, los primeros, porque creíamos en la palabra de Dios y creíamos en esa bendición que Él nos iba a dar si estábamos ahí, si estábamos en oración, si estábamos alabándole, si estábamos escuchando de su palabra o leyendo de su palabra. Pero poco a poco empezamos a cambiar nuestra vista de la palabra de Dios, de lo que Él nos está hablando, y nos empezamos a enfocar, empezamos a escuchar más ese viento que se acerca a nosotros, esa tempestad. Empezamos a escuchar esas palabras que no son de Dios y que nos meten temor o nos meten duda a nosotros de si realmente Dios va a hacer eso que nos dijo. Acabamos de leer que la confianza es tener esa certeza de esperar lo que nosotros creemos que va a suceder. ¿Sí? Y eso es lo que no debemos de perder de vista cuando le pedimos algo a Dios, cuando estamos en su palabra, cuando escuchamos su voz. A veces nosotros pensamos que la voluntad de Dios no es bendecirnos o no es que nos vaya bien, y entonces nos empezamos a conformar con cosas menores. Empezamos quizá a ya no pedir ese deseo de nuestro corazón, empezamos a ya no pedir ser usados por Dios, porque creemos que a nosotros o Dios no nos escucha, o ya se olvidó de nosotros, o no va a cumplirse esas promesas que Dios nos dio. Y eso nos hace dudar no solo a nosotros, sino a, creo que todas las personas, por más espirituales que las podamos ver o que conozcamos, en algún momento creo que todos dudamos de la voluntad de Dios. Hay una historia de un pastor que iba viajando en un avión y le tocó compartir asiento con una persona, ahora le llaman de la tercera edad, o con una persona ya mayor, viejita, como quieran decirle, y ya iban viajando en el avión y de repente escuchan un ruido muy fuerte, un estruendo, y obviamente pues hubo silencio en el avión y caras preocupadas porque no sabían qué había sido ese ruido. Y al poco tiempo
se escucha, ¿no?, de la cabina de pilotos, en el audio del avión, se escucha la voz del piloto que les dice a todos los pasajeros: señores pasajeros, pues es mi deber informarles que pues el avión tuvo averías y lo único que nos queda pues es confiar en Dios para llegar a nuestro destino. Y entonces pues toda la gente preocupada, la ancianita o la viejita que iba al lado del pastor por su edad dice: ¿qué dijo? No alcancé a escuchar, ¿qué fue lo que dijo? Y el pastor le contesta: no, dice el piloto que ya no hay ninguna esperanza para nosotros. Y eso es lo que nos pasa, yo creo, a muchos. Incluso las personas de Dios a veces creemos que la voluntad de Dios, o cuando decimos no, pues ya será lo que Dios quiera, quiere decir pues ya que nos va a dar lo último, que nos va a olvidar. Y no tenemos confianza en que verdaderamente Dios va a cumplir sus promesas. Vamos a leer una historia en el Antiguo Testamento de un momento crítico para el pueblo de Judá, donde también, como en esta historia del avión, parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, este personaje confió en Jehová y vamos a ver si Dios le respondió. Vamos a la Segunda de Reyes 19. Vamos al versículo 29. Y vamos a ver la historia del rey Sennacherib, que era el rey de Asiria, un rey muy poderoso en ese tiempo, un rey que le encantaba la batalla, le encantaba ir a la guerra, y le encantaba porque a cada guerra que iba, cada guerra que ganaba, y dominaba al pueblo con el que estaba luchando. Este rey Sennacherib era un rey muy poderoso y que quería, dentro de sus batallas y de sus guerras, quería, o le tocaba ya el turno de conquistar Jerusalén. Vamos aquí a esta cita entonces en Segunda de Reyes 19, 29, donde va ya este rey a las afueras de Jerusalén para buscar conquistar este territorio, y se pone afuera de la ciudad y dice estas palabras. Manda a sus guerreros, y estos guerreros dicen estas palabras: así ha dicho el rey Sennacherib, no os engañe Ezequías, que en ese momento era quien juzgaba o gobernaba sobre Jerusalén. Dice: porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregado en mano del rey de Asiria. No escuches a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: hacer conmigo la paz, y salir a mí, y coma cada uno de su vid y su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Entonces el rey Sennacherib lo que hace es enviar a su ejército, envía a su gente, se pone, ven que está el pueblo de Israel ya preparado para la batalla. Anteriormente Ezequías ya había mandado a edificar torres, a poner ciertas barreras para que no pudieran ser invadidos, y entonces este ejército enemigo les da como una última oportunidad al pueblo judío. Le dice: su rey, o bueno, Ezequías los está engañando, porque Jehová no va a poder librarlos de esto. Mi ejército es mucho más poderoso que su ejército, que sus barreras, que sus murallas, y rápidamente nosotros vamos a
conquistar su ciudad. Hemos conquistado todas las ciudades de alrededor, solo nos falta esta. Entonces lo que les conviene es que ya mejor ríndanse, no escuchen a Ezequías, les está mintiendo. Jehová, ¿qué puede hacer contra mí? Ríndanse y van a poder disfrutar ustedes de lo que cosechen, van a poder disfrutar ustedes de lo que tengan, de sus aguas, de lo que puedan cultivar. ¿Sí? Es decir, vamos a llevarnos la fiesta en paz y déjenme nada más conquistar la ciudad. En 2 de Reyes 19, el versículo 1 dice: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces, cuando Ezequías escucha todas estas amenazas que venían del rey Sennacherib, el rey de Asiria, ¿qué es lo primero que hizo Ezequías? Fue a consultar la voz de Jehová. Cuando nosotros escuchemos esas amenazas de alguien más, cuando veamos esa tormenta alrededor de nosotros, tenemos que hacer lo que Ezequías hizo aquí: irnos a escuchar la voz de Jehová. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Leyendo su palabra y orando a puerta cerrada a Jehová. Dice: e Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, a Ezequías, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré en su tierra que en su tierra caiga a espadas. Entonces vemos esta amenaza del rey de Asiria. Ezequías va a consultar la voz de Dios en ese entonces, en la voz del profeta Isaías, y Jehová contesta: tú ni te preocupes, eso déjamelo a mí. Y esta es la palabra que Dios quiere darte en esta mañana. Tú no te preocupes, eso déjamelo a mí. Amén. ¿Quién toma esta palabra? Tú no te preocupes, déjame eso a mí. En 2 de Crónicas 32:5 viene un poco explicado estos pasajes que acabamos de leer. Dice: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo: esforzados y animados, no teman, ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Quién de aquí tiene confianza en esta mañana de que Jehová va a pelear sus batallas? ¿Quién de aquí tiene confianza en que Jehová va a pelear esas batallas que estamos enfrentando?
Ezequías lo podemos tomar como este ejemplo de liderazgo, como este ejemplo de saber qué hacer en medio de la dificultad, en medio de la crisis. ¿Hubo temor en Ezequías? Quizás sí. Quizá al escuchar estas palabras vemos que rasgó sus vestiduras, es decir, lo que decía de Jehová, él mismo lo tomó como ofensa. Sabía que era un tiempo crítico, pero en ese tiempo de crisis, en lugar de desesperarse, en lugar de buscar quizá ayuda de otros reyes, de otros pueblos, sabía que era más el que estaba con él que los que estaban enfrente de él tratando de luchar. En ese momento él va a consultar la palabra de Dios. Y otra vez, esto es el ejemplo de lo que nosotros debemos hacer en medio de la crisis. Vayamos, regresemos, estemos en nuestro cuarto, en nuestra habitación, abramos nuestra Biblia, oremos y pidámosle a Dios y pidámosle consejo. Y escuchemos esa voz de Dios. Escuchemos esta palabra que tenemos aquí en Segunda de Crónicas, que nos dice que Jehová nuestro Dios va a ayudarnos y va a pelear nuestras batallas. El rey de Asiria, como les decía, era un rey extremadamente poderoso. No había ningún ejército que se le pusiera enfrente. Sin embargo, Ezequías tenía esa confianza y sabía que era mucho mayor el Dios que creó los cielos, el Dios que creó la tierra, el Dios que creó los montes, que cualquier cantidad de ejército enemigo que tuviera enfrente. Entonces, cuando ustedes, o cualquiera de nosotros, estemos enfrentando una crisis, tenemos que recordar que es mucho mayor nuestro Dios que cualquier Dios, que cualquier circunstancia que haya enfrente de nosotros. Versículo 10 dice: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confían vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Estaba sorprendido de que no se hubieran rendido, de que no hubieran tomado esa oferta que les hacía el rey de Asiria. Si no nos engañe Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoréis y sobre él quemaréis incienso? Aquí se está refiriendo el rey de Asiria al momento en el que Ezequías asciende al reinado. Manda quitar todos los altares de los dioses paganos que sus antepasados habían puesto y manda edificar y a decir que únicamente se tiene que adorar y alabar a Jehová. Entonces Ezequías sabía desde que empezó su reinado lo que tenía que hacer. Desde un principio él sabía que quien tenía que confiar era en Jehová. Y el enemigo, el rey Sennacherib, estaba ocupando todas estas decisiones que Ezequías había tomado para voltear al pueblo de Judá en contra de Ezequías. Sin embargo, esto no le iba a funcionar. Dice versículo 13: ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esa tierra librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Quizá a muchos de nosotros se nos haga conocido este tipo de cuestionamientos. ¿Cómo va a poder tu Dios sanarte? ¿Cómo va a poder tu Dios curarte de esto que te está pasando? ¿Cómo por ir a la iglesia se va a resolver tu problema? ¿Cómo por estar orando nada más es que se va a solucionar esta situación? Quizá haya enemigos. Y estos enemigos pueden verse, o podemos imaginarnos, en personas
que quizás están cerca de nosotros, que nos pueden decir esto, que pueden dudar del poder de Dios, del poder de Jehová, o quizá también nuestra mente, nuestros propios pensamientos, nuestro pasado, nos esté jugando ese rol de enemigo y nos esté metiendo también esas ideas. Quizás sea una voz también espiritual que nos esté diciendo cómo Dios va a ayudarte en esta situación. Quizá nuestra carne sea la que nos esté diciendo, ni siquiera Dios, ni siquiera yendo a la iglesia diario, ni siquiera orando todo el tiempo, vas a poder salir de esta situación. Versículo 18 dice: y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad, y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombre. Versículo 20: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Dice aquí que clamaron a gran voz, en voz judaica, es decir, en el idioma del pueblo judío. Y esto creo que podemos entenderlo, que el enemigo puede disfrazarse también como una voz espiritual, quizá imitando a la voz de Dios y hablándonos y diciendo: no, lo que tienes que hacer es esto, lo que tienes que hacer es entregarte, lo que tienes que hacer es olvidarte quizá de la iglesia. Pero sin importar de que venga quizá de un hermano de la iglesia, quizá de un predicador famoso, quizá de alguien en que nosotros confiamos, quizá de un familiar, la única palabra verdadera la tenemos aquí en la Biblia. La única palabra de Dios cierta la tenemos en sus escrituras, y es ahí en donde nosotros debemos de volver. Y al escuchar esto, Ezequías, al escuchar esto, el pueblo de Judá, lo que hicieron, dice aquí, es que se juntaron y clamaron al cielo lo siguiente. Y regresamos ahora a Segunda de Reyes 19, en el versículo 14, y vamos a escuchar lo que Ezequías oró. Dice Segunda de Reyes 19:14: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, es decir, todas estas cartas donde venían estas palabras de amenaza, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¿Sí? Otra enseñanza que podemos aprender. Tomemos nuestros problemas y en lugar de angustiarnos, pongámoslo enfrente de Dios. Señor, esto es lo que debo, te lo pongo aquí enfrente. Señor, este es mi problema, te lo pongo aquí enfrente. Señor, este es mi hijo o hija familiar que me está acusando, que causa problemas, te lo pongo aquí enfrente. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Podemos ver aquí que Ezequías verdaderamente tenía temor de lo que ya había visto en otros pueblos. Dice: y que echaron al fuego a sus dioses, y por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Las cosas en lo que las otras personas nos digan que confiemos son hechas de mano de hombre, de madera, de fuego, y van a ser destruidos. Que el amuleto de esto les va a ayudar,
que la limpia de esto va a ayudar, que las cartas estas te van a ayudar. Lo que nos dicen estos versículos es que todo eso es hecho de mano de hombre, y todo eso puede ser destruido. Solo hay un Dios verdadero, que es Jehová, y es el Dios que adoramos aquí en esta casa de oración. Amén. Versículo 19: Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Aquí está un ejemplo de una oración que podemos hacer ante cualquier dificultad que podamos tener cualquiera de nosotros. Jehová, te entrego este problema, lo pongo aquí enfrente de ti. Hay gente que me está diciendo que no debo confiar en ti. Hay gente que me está diciendo que no voy a poder resolver nada si oro a ti. Pero Señor, yo confío en ti y sé que vas a demostrar que en ti hay poder, que tú eres el Dios de los cielos, eres el Dios de la tierra y eres el Dios de poder, que va a poder librarme de todas las angustias que pueda tener y de todas las dificultades. Amén. ¿Quién cree eso el día de hoy? Y ahora la pregunta justamente es, y que nos hacemos todos cuando oramos, ¿y Dios escuchará? ¿Y Dios inclinará su oído para atender nuestra oración? ¿Y Dios va a respondernos? Yo no sé cómo anden de ánimo, de desesperanza por esa situación por la que están orando a Dios, pero me gustaría leerles el versículo 35 de esta historia y ustedes me dicen si les da esperanza o no. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. ¿Escuchó Dios las oraciones de Ezequías? Tuvo que hacer algo Ezequías para vencer al rey de Asiria. Orar, confiar en Dios es todo. ¿Salió el ejército de Judá a pelear contra el rey de Asiria? ¿O dejó que las batallas las peleara Jehová? Como cantamos, y está basado evidentemente en este pasaje, un canto que dice que así peleo mis batallas. ¿Cómo? Arrodillados frente a Dios, orando. No es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Debemos estar seguros que el que está con nosotros, el que está en nuestro corazón, es más fuerte y más grande que cualquier circunstancia que podamos vivir o que podamos atravesar. Segunda de Crónicas 32:23 dice, el final de esta historia: y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Después de esta adversidad, después de que Dios mostró su poder, Ezequías y el pueblo de Judá fue engrandecido. Eso es lo que debemos esperar después de que nosotros atravesamos esta crisis. Eso es lo que nosotros debemos de esperar. Y muchas veces podemos preguntarnos: Jehová, Dios, ¿pero por qué me está pasando esto? Bueno, pues es para engrandecernos.
es para salir más fuertes de esta temporada, y en eso debemos de confiar. Salmo 125, 1 y 2, es algo que leímos al principio. Los que confían en Jehová. ¿En quién confiamos aquí en esta casa de oración? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora para siempre. Así como casa de oración tiene montes alrededor de ella, así permanece el Señor alrededor de casa de oración. ¿Cuántos han visto el cerro del Chiquihuite aquí? Todos, ¿verdad? Todos lo conocen. Así es. Digo, no es el monte de Sión, pero es un cerro. ¿Lo han visto moverse desde que ustedes viven por acá? ¿Se ha movido 1 metro? Se ha movido con los temblores tal vez. Pero ya de repente está aquí, ya lo cambiaron a otra colonia, ya se fue para Lindavista o se fue para Vallejo o para algún otro lado. No, ¿verdad? De la misma manera Dios está con nosotros, inamovible. Así que la próxima vez que tengan desesperanza, la próxima vez que crean que no hay una solución, la próxima vez que crean que Dios no los está oyendo, salgan a la calle, a su ventana, si se ve desde ahí, vean el cerro del Chiquihuite, y si el cerro sigue ahí, quiere decir que Jehová sigue aquí con nosotros. Quiere decir que Jehová nos está escuchando y que Jehová está actuando a nuestro favor. Amén. Entonces vamos a aprender a confiar en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este tiempo con una oración y agradeciéndole a Dios, porque sabemos que Él está con nosotros y que estamos seguros que no se moverá de ahí. Bendito Dios, sabemos que tú eres el Dios verdadero, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra. Señor, que tú hiciste los montes, que tú hiciste los valles, que hiciste los mares. Sabemos que tú estás con nosotros, que no nos abandonas.